Hola, en este video vamos a revisar la estructura de datos tree y cómo se utiliza en concursos de programación. Esta es una estructura de datos que nos permite realizar dos operaciones: insertar palabras y contar cuántas repeticiones hay de una palabra en un determinado momento, o incluso determinar si la palabra se encuentra o no. En este caso, el tree es una estructura de datos de árbol. Entonces, si queremos, por ejemplo, insertar la palabra icónico, haríamos el siguiente procedimiento. Empezamos en el nodo raíz y nos movemos, si existe la arista, hacia donde esté la letra que queremos colocar. Entonces ahí ya existe la i, por lo que nos movemos directamente al nodo. Hacemos lo mismo con ico, ic, posteriormente la o ya también existe. De la o nos movemos a la n. Es decir, es iterar sobre los caracteres de la palabra. Pero aquí notamos que ya no existe una arista que nos conecte con una i. Entonces hay que crear ese nodo. Aquí los nodos simplemente están numerados con un ID. Y bueno, esa arista va a tener la letra i. Y finalmente aquí creamos un nuevo nodo que será la c. Y otro nodo que será la o. Cuando hemos completado nuestra palabra, entonces a ese nodo debemos colocarle un dato, una bandera que simbolice que hay una nueva palabra. Entonces en ese caso se agrega un 1 que representa que existe una palabra ahí. Eso es importante porque hay prefijos también. Si preguntáramos, por ejemplo, si existe la palabra ico, incluso si llegamos a este nodo y el nodo realmente existe, determinaríamos que no existe porque no existe la palabra, porque no tiene un valor asociado. Es decir, ese nodo no es fin de palabra. Por lo tanto, ico no existe en este tree. Si ahora quisiéramos agregar la palabra hola, entonces nos moveríamos por estos nodos hasta llegar al nodo que tiene esa palabra y cambiaremos este valor por un 2. Finalmente, contar las repeticiones de una palabra es un proceso similar. Simplemente comenzamos en la raíz, nos movemos sobre las aristas de los nodos siguiendo pues el ID de las aristas de las letras. Entonces, si preguntamos ahora por hola, nos debería regresar un 2. Entonces, esta es una estructura de datos que nos sirve como un diccionario de palabras, con la ventaja sobre el hash map de que pues no existen colisiones aquí y bueno, tal vez ocupo un poco más de memoria, pero es memoria en términos de, de las letras totales que vamos a guardar en el set, que será el número de nodos. Además es muy eficiente encontrar si una palabra existe o no, porque es una complejidad o en términos de la longitud de la palabra que estamos preguntando, y si son pocos caracteres, como suele ser en problemas que usan tree, entonces es una buena medida. Entonces vamos a revisar un problema que usa tree. En este caso es problema de el ICPC Gran Premio de México, tercera fecha. Ese problema F, fanático del ahorcado multidimensional. El juego del ahorcado multidimensional tiene unas reglas muy peculiares. En cierto modo, es como si estuvieras jugando varios juegos del tradicional juego del ahorcado al mismo tiempo, con la diferencia de que las palabras no tienen por qué existir en el diccionario. Si nunca has jugado el juego del ahorcado, no te preocupes, toda la información que necesitas está a continuación. En la versión multidimensional del juego hay varias palabras en un tablero inicialmente desconocidas, todas de la misma longitud. En cada turno del juego descubres algunos caracteres de ciertas posiciones de las palabras. El cómo estos caracteres fueron descubiertos no es importante para este problema. En un cierto momento del juego, cuando solo queda un carácter desconocido en cada palabra del tablero, el juego entra en fase de todo o nada. En este punto se debe elegir una palabra que maximice el número de compatibilidades con las palabras del tablero. Para una palabra P elegida decimos que es compatible con una palabra T en el tablero si todas las letras conocidas en T
aparecen exactamente en las mismas posiciones en P. Dada la información conocida sobre las palabras en el tablero, debe determinar qué palabra elegir en la fase de todo o nada que maximice el número de compatibilidades. Si hay más de una solución, escriba la menor lexicográficamente. Decimos que una palabra P es lexicográficamente más pequeña que una palabra Q si PI menor a QI, donde PI es el iésimo carácter de PI, QI es el iésimo carácter de Q y I es el índice más pequeño tal que PI es diferente a QI. Entrada. La primera línea de la entrada contiene dos enteros n y c que satisfacen 1 menor o igual que n menor o igual que 10 a la 4 y 1 menor o igual que c menor o igual que 12, indicando el número de palabras en el tablero y la longitud de las palabras que contiene. Cada una de las siguientes n líneas contiene una palabra de longitud c, compuesta únicamente de caracteres de la A a la Z, excepto por una de sus posiciones, que tendrá un carácter asterisco que indica que el carácter en esa posición aún se desconoce. Salida. Imprima una sola línea que contenga en orden una palabra t de longitud c y un entero m, tal que m es el mayor número de compatibilidades que una palabra puede tener con las palabras de entrada y t es lexicográficamente la más pequeña entre las palabras con compatibilidad m. Y bueno, tenemos un ejemplo de entrada. Y bueno, como este es un problema de strings, entonces nos puede venir a la mente utilizar el tree. Entonces, ¿cómo lo usaríamos aquí? Pues vamos a ver que lo que queremos encontrar es precisamente una palabra P que nos maximice la cantidad de palabras compatibles con las que ya existen aquí. En este caso podemos tener la palabra P que sea igual a rata y tendría compatibilidad con este ahorcado y también con estos dos. Tendría por lo tanto una compatibilidad de 3, que en este caso es máxima. Pero ¿cómo encontramos esta palabra entonces? Pues resulta que primero la idea de fuerza bruta sería probar todas las palabras, ¿no? Pero recordemos que tenemos C menor o igual que 12 caracteres. Si probamos todas las palabras posibles de C caracteres, entonces eso nos tomaría una complejidad O de primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues para el primer carácter hay que pasar por todas las letras de la A a la Z. Luego para el segundo carácter habría que hacer lo mismo, ¿no? Y eso por cada carácter de la primera posición. Y para el tercer carácter habría que hacer lo mismo, pasar por todas las letras de la A a la Z. Entonces eso es una complejidad de 26 a la C, que si hacemos el cálculo de 26 a la 12, pues es un número muy grande y eso va a conducir a un time limit exceeded, porque no va a pasar a ser esta fuerza bruta. Y bueno, entonces la siguiente idea que podríamos tener es, bueno, ¿en qué puedo aprovechar que ya solo haya una incógnita en cada palabra? Significa que todas las demás letras ya están fijas, por lo tanto hay algunas configuraciones que realmente sé que no me van a ayudar mucho. Por ejemplo, A, B, C, D. Eso no va a tener ninguna compatibilidad con las letras que están ahí. Por lo tanto, no debería probar con todas las palabras. Y bueno, además esta complejidad tiene un factor C, de hecho no C, N, lo cual lo hace todavía peor porque además ya cuando seleccionamos una palabra hay que verificar con cuáles palabras va a tener compatibilidad. Eso se podría hacer eficientemente con un hash, pero todavía mantenemos ese factor n. Por lo tanto, pues la mejor idea que podemos tener es simplemente ocuparnos de el carácter que es desconocido para cada palabra. Significa que para esta palabra en particular, los candidatos a ser P, pues va a ser la misma palabra, pero modificando esa letra claramente. Esta podría ser la letra A,
O, una disculpa, se oprimió el teclado. O podría ser la letra B. O podría ser la letra C y así hasta la Z. Eso significa que ahora sí estamos probando todas las letras, pero solo para una posición de la palabra, que es la posición desconocida. Y si nos pasamos a la siguiente palabra, bueno, no la siguiente, vamos a pasarnos a la cuarta para ver cómo funciona esto. Ahora esto pasa a ser A, B, C, etcétera. Pero entonces, si nos fijamos adecuadamente, vemos que alguna palabra de estas empieza a ser repetida con las palabras que ya habíamos tenido como candidatos. Y eso nos sugiere utilizar precisamente un tree. Un tree en el que vamos a introducir las palabras cambiando solo la letra que es desconocida. Si tuviéramos los nodos para escribir esa palabra aquí y esa palabra apareciera muchas veces, entonces sabemos que esa palabra, de hecho vamos a escribir las aristas. Esa palabra cada vez que se agregue va a empezar a acumular pues la cantidad de veces que se ha agregado. Y entonces resulta que podemos aprovechar eso a nuestro favor, porque precisamente la palabra que más se haya agregado al tree va a ser la palabra que tiene mayor compatibilidad, porque resulta que cada palabra solo agrega a sus 26 candidatos. Eso significa que si una palabra está repetida es porque alguien más la agregó y no la misma palabra, sino una palabra diferente, un ahorcado diferente. Eso significa también que las veces que se agregó va a ser la compatibilidad M que nos están solicitando en este problema. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es el algoritmo de que por cada palabra tenemos n o n palabras. Vamos a primero encontrar el carácter desconocido y entonces vamos a introducir al tree todos los candidatos. Y eso lo vamos a hacer iterando de la A a la Z sobre el carácter desconocido. Esto pues es 26, que bueno, 26 lo podríamos cambiar por alguna variable alfa, donde alfa pues es el tamaño del alfabeto. En este caso estamos usando el alfabeto en inglés, entonces alfa pues es 26 como se describe en la otra complejidad. Y posteriormente podemos hacer la pregunta al tree de cuál es la palabra que más se repite. Sin embargo, si lo hacemos en un proceso aparte, eso también puede llevar a time limit exceeded. Por lo tanto, lo debemos hacer sobre la marcha. Es decir, que cuando agregamos una nueva palabra, vamos a tener también la variable de máximo y debemos actualizarla si es que encontramos una nueva palabra. La otra condición que nos piden es que sea la menor lexicográficamente. Eso quiere decir que si tenemos dos strings A, B, C, pero un carácter difiere, no, vamos a poner el carácter D. Entonces lo que se tiene que hacer pues es pasar por cada carácter, encontrar el primero que es diferente y el carácter que sea menor determina la string que es menor que la otra. En este caso pues es también el orden del diccionario, entonces la segunda string aparecería primero que la primera string. Y eso lo vamos a lograr también haciendo una comparación de que si se llegó al número máximo de repeticiones en un candidato,
es decir, las palabras que se metieron al tree o se están metiendo. Si llega una palabra que es mayor al máximo, pues se reemplaza inmediatamente. Pero si es una palabra igual, que tiene las mismas repeticiones, por ejemplo, si tenemos rata y rato y las dos tienen 3, entonces vamos a comparar las palabras en sí para ver cuál es la menor lexicográficamente y finalmente imprimir eso en la salida. Entonces veamos el código para este problema y cómo construir un tree. Vamos a usar C++ para este ejemplo. Primero vamos a crear una estructura nodo que representa el nodo del tree. Vamos a tener también un arreglo de apuntadores a otros nodos que representan las aristas de cada una de las letras. Y pues cada nodo también tiene una variable que es word count, que significa si es fin de palabra o no lo es. El constructor del nodo simplemente inicializa a que el nodo no es fin de palabra, por lo tanto no tiene ninguna palabra ahí y este valor vale 0. Ahora vamos a tener una clase tree que tiene sus métodos públicos y sus valores privados. En este caso va a tener simplemente la raíz, que es un nodo, y esto nos va a servir para calcular la respuesta. Vamos a tener en un pair el número m, que es el número de compatibilidad de la string máxima, y pues la string misma que tenemos que imprimir. El constructor del tree sin parámetros es simplemente crear un nuevo nodo para la raíz. Esto recordemos que son apuntadores, entonces debemos usar la palabra new. Y pues simplemente tenemos el método addWord que recibe la palabra y entonces veamos qué es lo que hace. Tenemos la referencia al nodo raíz. Vamos a iterar por la palabra. Esto sí es importante, debemos cambiar el carácter a que sea el carácter menos la letra inicial. Como estamos usando minúsculas, la letra inicial es A. ¿Por qué? Precisamente el arreglo está indexado desde 0, no desde el carácter ASCII A. Entonces, si no hacemos esto, nos puede llevar a un runtime error. Entonces debemos preguntar si existe la arista. Esto es que el nodo tiene en su arreglo de letras un apuntador. Si es null PTR, eso es que no existe el apuntador y por lo tanto debemos crearlo. Posteriormente ya seguro que nos movamos a esa letra, de la letra del nodo en el que estamos. Y finalmente, cuando ya iteramos sobre toda la palabra, incrementamos que hay una palabra más ahí. Y esta es la lógica que nos permite determinar la palabra más repetida y la menor lexicográficamente. Primero determinamos si el conteo de palabras es mayor al conteo máximo que tenemos. Si eso ocurre, pues simplemente se reescribe el máximo. Pero también puede ser el caso en el que los máximos son iguales. En ese caso debemos simplemente comparar por la palabra. El lenguaje ya implementa el menor lexicográfico entre strings. De hecho, es así como se usa el menor, como está implementado. Entonces, simplemente si el string que estamos viendo ahorita es menor lexicográficamente a la que ya estaba en el máximo, igual reescribimos el máximo. Tenemos también el método público maxWords, que retorna la variable máxima, que es necesario porque en este caso la variable es privada. Finalmente, pues leemos n y c, creamos un tree. Para esto nos servía el constructor sin parámetros. De otra manera, pues tendríamos que pasarle algo ahí, pero en realidad no le tenemos que pasar nada por parámetros. Vamos a leer todas las strings y vamos a buscar la posición que tiene el asterisco, que es la posición desconocida que nos interesa. Ahora vamos a iterar sobre todos los caracteres de la A a la Z. Vamos a sobreescribir el carácter desconocido y vamos a agregar la palabra al tree. Finalmente, pues vamos a obtener el resultado de maxWords y vamos a imprimir el resultado a la consola. En este caso no se implementa cómo ver la cantidad de palabras que existen de un determinado tipo de palabra, pero es un proceso bastante similar. Hay que iterar sobre el string y finalmente checar si en algún momento llegamos a nullPTR. En ese caso es que no existe porque intentamos ir a un nodo que no está en memoria. Y bueno, si sí lo encontramos, pues vamos a retornar este valor, porque nuevamente podríamos llegar a un nodo que tiene valor 0
Significa que sí está el prefijo en el árbol, pero no está la palabra misma, entonces debemos retornar un valor cero o falso, dependiendo la implementación. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias.